Se reinicia, por tanto, entonces la audiencia en este momento ya para concluirla con el fallo de primera instancia. Hacemos someramente una tesis del demandado, así como de la entidad demandada. El demandado previene que Pedro Hipólito Higuera Medina acudió a la jurisdicción por intermedio de apoderado judicial con el fin de obtener la nulidad parcial de la resolución 0064 del 16 de febrero del 2007, resolución 0366 del 15 de mayo del 2009 y resolución 0662 del 18 de agosto del 2009, proferidas por la Secretaría de Educación de Boyacá, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que considera tener derecho a la reliquidación de la pensión a partir del 30 de junio de 2010. Arguye que durante el tiempo comprendido entre el 30 de junio del 2005 y el 26 de julio del 2006, devengó sueldo mensual ordinario, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20%, prima de vacaciones y prima de Navidad correspondiente. Aportando para ello entonces los certificados que se encuentran folios 36, 37 y 38. La tesis de la entidad demandada lamentablemente no fue contestada a la demanda en tiempo, se pensaba atenderla precisamente en los alegatos de conclusión, pero tampoco asistió a la audiencia. La tesis entonces de la sala. La sala encuentra que se accederá a las pretensiones declarando la nulidad de los actos administrativos solicitados en la demanda. Ahora bien, en cuanto a la prima rural del 10%, que de pronto pudo haber causado alguna clase de inquietud, el artículo 5 del decreto 521 del 17 de febrero del 2010 reza: bonificación, docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos estatales cuyas sedes están ubicadas en zonas rurales de difícil acceso tendrán derecho a una bonificación equivalente al 15%. Esta bonificación no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto, se pagará mensualmente. La sala se aparta de lo anterior como quiera que la prima rural del 10% se ocasionó de manera habitual y periódica constituyendo factor salarial, por lo que da lugar a reconocerla como tal. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 7 de abril del 2011, radicado 76001-2331-00-00249-01, magistrado ponente, doctor Gustavo Gómez Aranguren, refiriéndose, entre otras, a la prima de riesgo de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, donde se consideraba que la misma no constituía factor salarial. Esa corporación señaló que se debía tener en cuenta toda vez que se ocasionó de manera habitual y periódica, constituyéndose en factor salarial. En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en varias providencias, una de las cuales, providencia de la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, expediente 15-001-31-33-010-2006, 01986-01, manifestó: la entidad demandada liquidó la pensión de sobre el 75% de lo vengado en el último año de servicio y tomó en cuenta como factor salarial la asignación básica de vengados en el último año de servicio, pero dejó fuera el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima rural del 10%, el sobresueldo mensual del 20%, la prima de vacaciones y la prima de Navidad, como indicó el Consejo de Estado en la parte jurisprudencial transcrito, forman parte de los factores salariales, motivo por el cual le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión con inclusión de dichos factores. Luego, en esa providencia se dio trascendencia precisamente a lo pedido en la demanda. En el marco normativo que se sigue en la sala, hay que mencionar precisamente sobre la Ley 100 del 93, el artículo 279, que manifiesta que los docentes hacen parte de un régimen exceptuado y por lo tanto se les aplicará para ello en materia pensional las leyes 33 y 62 de 1985. Para ello entonces se citan la ley 33, la ley 62 de 1985. El caso concreto. Bajo este entendimiento, el señor Pedro Hipólito Higuera Medina, al momento de entrar en vigencia la ley 100 del 93, 1 de abril del 94,
Contaba más de 40 años de edad, nació el 29 de julio del 51, por lo que es beneficiario del régimen de transición. En consecuencia, debe aplicarse lo previsto en el artículo primero de la Ley 33 del 85, aunado a lo que primeramente se mencionó sobre el artículo 279 de la misma Ley 100 del 93. Así las cosas, deben tenerse en cuenta todos los factores que constituyen salario, como son prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20%, prima de vacaciones y una 12ª parte de la prima de Navidad. Está, como dijimos, en los folios 38 y siguientes las certificaciones correspondientes. Con esta interpretación, la Administración desconoció ostensiblemente la aplicación del principio de favorabilidad que se consagró en el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y representa para el demandante la seguridad jurídica en su derecho pensional. La vigencia de la mencionada ley, que regía con anterioridad a la vigencia de la mencionada ley, esto es, como se dijo, las leyes 33 y 62 de 1985. Por lo anteriormente expuesto, se declarará la nulidad parcial, como se pidió precisamente por la parte demandante, de la resolución 0064 del 16 de febrero de 2007, la nulidad de las resoluciones 0366 del 15 de mayo del 2009 y la resolución 0662 del 18 de agosto del 2009, suscritas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y se ordenará a la parte demandada reconocer y pagar la pensión de jubilación del demandante con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, incluyendo como factores salariales prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20%, prima de vacaciones y una 12ª de la prima de Navidad, factores efectivamente vengados a folios 38 a 40, previa deducción de los aportes que corresponden a dichos conceptos. De lo anterior se infiere que la entidad demandada desconoció los derechos a que tiene el demandante, por cuanto cumple con los requisitos legales para poder acceder a su reliquidación de la pensión de jubilación. Respecto a la prescripción de las mesadas, la demanda fue presentada el 6 de junio del 2012, y como quiera que el demandante presentó petición ante la Administración el día 20 de marzo de 2009, interrumpió el término de prescripción, por lo tanto no se decretará prescripción alguna. Por último, el artículo 171 del derogado decreto 01 del 84 regulaba las costas procesales para la jurisdicción contencioso administrativo, consagrando un régimen subjetivo del tema, el cual implicaba que el fallador solo podía imponerlas cuando advertía un uso temerario de los mecanismos procesales. Dicho régimen subjetivo, que atendía a la temeridad o mala fe del litigante, fue derogado por la Ley 1437 del 2011. Por lo tanto, el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 dispone: salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. Por la expresa remisión a la legislación civil, las agencias en derecho están contempladas dentro de las costas procesales, como lo señala el numeral segundo, artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, se ordenará que por secretaría se liquiden las costas en primera instancia y se deberá incluir las agencias en derecho, estimadas en la suma de 632.685 pesos, equivalentes al 2% del valor de la cuantía estimada en la demanda, que son 31.634.250 pesos, acudiendo para ello a lo establecido en el numeral 312, inciso segundo del Acuerdo 1887 del 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, en la parte resolutiva se establecerá la posibilidad de sanción para el apoderado de la parte demandada quien no asistió a la audiencia de fallo. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declárase la nulidad parcial del artículo primero de la resolución número 0064 del 16 de febrero de 2007, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación al demandante en
cuanto al valor de la mesada allí reconocida. Segundo, declarase en su integridad la nulidad de la resolución 0366 del 15 de mayo del 2009, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual no se revisó la pensión de jubilación otorgada en la resolución 0064 del 16 de febrero de 2007. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Boyacá, reliquidar la pensión de jubilación del señor Hipólito Higuera Medina en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, a saber, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20%, prima de vacaciones y una 12ª parte de la prima de Navidad. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia atendiendo lo previsto en el artículo 192 del nuevo Código. Quinto, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá descontar de las anteriores sumas los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena por el tiempo en que los mismos no fueron pagados, siempre y cuando sobre esto no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar al demandante se deberá efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Sexto, ofíciese a la Procuraduría General de la Nación para que, de considerarlo, inicie la investigación disciplinaria contra el funcionario de la entidad demandada que tenía el deber funcional de remitir el expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto de este proceso que no se aportó. Séptimo, condenar en costas a la parte vencida, liquídese por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Octavo, fíjese como agencias en derecho la suma de 632.685 pesos, que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, 31.634.250 pesos. Noveno, si no se presenta la debida excusa por parte del abogado representante de la parte demandada, se le aplicará el numeral cuarto del artículo 180 del nuevo código para sancionarlo por la no asistencia a la audiencia. Las partes, por lo tanto, quedarían notificadas en estrado. No hay ninguna precisión por parte de los colegas de la sala y, por lo tanto, se concede el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien al respecto. Sin ninguna observación. Ministerio Público. Sin ninguna consideración en cuanto a lo que trata del desarrollo de esta audiencia. Las partes quedan notificadas en estrado, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, siendo las 4:10 de la tarde del día 23 de septiembre de 2013, se firma por los que ella intervinieron y se da por terminada la diligencia. Entonces le pido al Ministerio Público y a la apoderada de la parte demandante que mientras se confecciona el acta de la diligencia, me esperen un momento para suscribirla. Muchas gracias.